del género siempre se escribe con mayúscula, ¿ya? Y el nombre de la especie siempre se escribe con minúscula. Ya más allá de lo que el compañero haya encontrado, ¿cierto?, en los libros, por lo menos acá vamos a respetar estas reglas, ¿ya? Lo otro, siempre, sobre todo hoy en día que todo es con computador, siempre hay que destacar el nombre científico. Por lo tanto, se escribe en cursiva. Y si yo lo escribo a mano, ¿ya?, o máquina de escribir, ¿quién tiene máquina de escribir? ¿Ya? Tendría que ser subrayado, género y especie. Profe, ¿eso es obligatorio, lo está diciendo en el caso de informe? Por ejemplo. Y esto se los digo al tiro, porque todos los años me toca pelear. Por ejemplo, supongamos que el segundo nombre, el nombre de la especie, empezara con P. Y en el informe me colocan, y la especie me la colocan así. ¿Ya? Y ya, y el otro era así la P del género. Y yo le digo, esto está mal. Sí, pero ¿por qué vos, profe, me dicen si es minúscula, pues es chiquitita, me dicen? Esto. Va a ser eternamente mayúscula. Eso. ¿Ya? Lo mismo. Sí, profe, si es chiquitita, pues si no tiene que ver con la otra. No. Eso es minúscula. No sé escribir, ¿por qué? Yo no sé escribir. Así que se los digo al tiro. Y en imprenta, Lo otro. La profesora te va a decir. Esa es la otra cuestión. Cuando nosotros escribimos así, ¿ya? También me dicen chilense. Yo no escribo mucho en manuscrito o en imprenta, ¿ya? Y me colocan, por ejemplo, ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Chilense. No, y sin la subrayada. Por ejemplo, en un informe. Y dice, pero profe, si está todo en imprenta y está manuscrito de cursiva. No. Si está a mano, ábranse el atado y subrayenlo nomás. Si no cuesta nada hacer una línea. ¿Ya? Me subrayan género, separado con especie, y ahí no tengo nada que decir. O sea, puede ser una imprenta subrayada si está a mano. ¿Sí? yo escribo en cursiva así. Género subrayado. Claro, si es a mano, subrayado. Si es computador, en cursiva. ¿Ya? Ahí tenemos distintos ejemplos, ¿cierto?, de cómo se puede escribir en cursivas, sin cursivas, pero subrayado, ¿cierto? Lo mismo en este caso, y ahí también estaría en cursivas, son distintos ejemplos, todos están correctos. Si me lo subrayan todos juntos, está mal. Ahora, el sistema de Linneo es un sistema de clasificación artificial. En el fondo, nosotros, claro, reunimos distintos animales de acuerdo a las similitudes que presentan, pero eso no quiere decir que realmente estén emparentados o que tengan, por ejemplo, un ancestro común. Porque ustedes saben que dentro de la evolución existe lo que se llama paralelismo y convergencia. Por ejemplo, para superar un problema, generalmente la mejor solución es una. Entonces, dos organismos que tienen el mismo problema, lo más probable es que lleguen a la misma solución. Por ejemplo, si yo quiero nadar de manera eficiente, parece que la mejor solución es tener aletas. ¿Cierto? Si yo quiero volar, parece que es necesario tener alas. Si yo quiero ver, tengo que desarrollar algún tipo de estructura que sea como un ojo. ¿Ya? Por lo tanto, estos sistemas no son una representación de la realidad, son sistemas artificiales. ¿Ya? Hoy en día, todas estas clasificaciones muchas veces se están reestructurando. Toda la clasificación ya del reino animal ha sufrido muchísimas modificaciones. Yo el libro que utilizo es un libro del año 2012. ¿Ya? Y en estos 2 últimos años no he revisado, pero quién sabe, a lo mejor ya ha cambiado algo. ¿Ya?
de esa manera vamos generando distintos, ¿cierto?, categorías de clasificación. Otras personas que aportaron. Lamarck, ¿ya? Jean-Baptiste Lamarck. Este caballero, la verdad es que fue importante dentro de la clasificación del reino animal porque él incorporó el estudio de los fósiles. Y también empezó a incorporar la idea de que las características se heredaban. Igual al pobre Lamarck lo hicieron pebre, ¿ya? Lo mataron como científico. Mayr se encargó de matarlo, ¿ya? Porque la típica teoría de él era que la necesidad crea el órgano y es el uso o desuso de la estructura lo que permite que se fije en el individuo y que lo transmita a los descendientes. Como la Entonces, teoría de la jirafa, ¿cierto? es la típica de la jirafa, que por necesidad de alcanzar en las hojas Un se cuello estiraba. largo. Lo ocupó tanto que quedó en él y se lo transmitió a sus descendientes. Pero vino Mayr, ¿ya? Y con una pura cuestión lo mató. Porque él le dijo, ¿cierto?, que para que algo sea transmitido a los descendientes, tiene que afectar lo que ellos llamaban el germioplasma. No solamente el somatoplasma. Y es lógico. Imagínense yo ahora me pongo a hacer pesa. Ay, qué así monstruoso, musculoso. No voy a tener una guagua musculosa, no se me van a poner musculosos los espermatozoides. ¿Ya? Por lo tanto, va a quedar en mí la característica. ¿Ya? Y con eso, mataron al pobre. Bueno, ahí está lo que él hizo, que en el fondo es lo que yo hice. Sí. O sea, a ver, lo que estoy dijo entonces es que, que si se necesitaba la estructura, se iba a mantener. Se crea primero el órgano, y si lo ocupo se mantiene. ¿Ya? Pero eso es en el individuo, ¿ya? Y tal vez en una escala de tiempo prolongado, ¿cierto? Vamos a tener algunas estructuras que ya no se van a ocupar y van a ir quedando como órganos vestigiales, ¿ya? Pero no es que, por ejemplo, en esta generación tú te empiezas y te quedas sin un cogote, no quiere decir que tus hijos van a nacer con ese un cogote, sino que la transmisión realmente de esa característica tiene que ver con algo con un cambio genético que está en tus gametas, o si no, no se va a transmitir. Pero no se supone que esos cambios demoran años en transmitirse, ya sea la aparición de una estructura, en este caso, por ejemplo, como la desaparición de otra. No necesariamente. Pero eso no es como evolución, profe. Ya, Es evolución. exacto, Es evolución. porque por lo menos a mí eso me pasaron, o sea que tomaba muchos años. Es que hay distintos, ¿ya? Darwin es como dices tú, que el cambio es gradual, Exacto. ¿ya? Pero hay otras teorías, que es de Hugo de Vries, que está la teoría saltacionista. Aparece una mutación y te aparece, por ejemplo, una cola, y eso a ti te da una ventaja. E inmediatamente eso te da una ventaja reproductiva. Yo me reproduzco y van a empezar a aparecer más tipos con cola. Y como ellos se ven más ventajados, se van a reproducir más y en la población cada vez van a haber más tipos con cola. Por lo tanto, la evolución puede ser, y generalmente es gradual, porque nosotros tenemos muchos mecanismos que evitan las mutaciones. ¿Ya? Por lo tanto, lo más probable es que sea gradual, pero también puede ser de sopetón. Y mantenerse. Puede salir, por ejemplo, si una persona, como en el caso de los tigres blancos, los tigres blancos son hechos en cautiverio, se mantuvo el gen y si los animales siguen sacando un tigre blanco, pero dentro de una camada también puede ser uno naranja. Sí. Como que vuelve a estar. Eso, Claro, lo que pasa es que hay un código genético. Y esos códigos genéticos que tienen los organismos llevan digamos miles de años desarrollándose. Por algo están como están, digamos, ¿cierto? Por ensayo y error han llegado a esa, digamos, perfección. Por lo tanto, en este caso, claro, tú estás retrocruzando una característica no normal. Entonces, es como que yo tomara albino. Y albino con albino y me van a dar albino siempre. ¿Ya? Pero producto también de algún tipo de error, podríamos volver atrás. Sí, obviamente. También hay casos donde se dan por condiciones, por ejemplo las polillas que pasábamos en ecología,
Lo encontré súper interesante porque después de la revolución industrial, de ser blancas, ¿cómo se llama? Es un tipo de polilla, no me acuerdo el nombre. De ser blancas pasaron a ser negras. El melanismo. El melanismo. Claro, Pasaron a ser negras y luego, posterior a la revolución industrial, volvieron a ser blancas por un sistema también de camuflaje y de sobrevivencia. lo que pasa es que las dos polillas existían. Ah, ya, esa es otra cosa. Las dos polillas existían, pero antes de la revolución industrial, ¿cierto? La polilla blanca en los álamos y en las murallas y todo eso no se Los veía. abedules especialmente que se... No se veía, entonces los pájaros no depredaban tanto sobre esa polilla. Por lo tanto, es la presión ambiental la que te dice hacia dónde va la evolución. La evolución nosotros no podríamos decir cuál es lo final de la evolución, porque las características que son buenas en un momento, a lo mejor al momento siguiente no lo van a hacer. Y eso pasó con las polillas. Las blancas estaban favorecidas. Empezó, ¿cierto?, la cuestión de la utilización del carbón, se llenó todo de hollín, y ahora las negras que ya existían se vieron favorecidas. Entonces empezaron los pájaros a comer más blancas, por lo tanto la población de polillas negras empezó a crecer más. Entonces, dentro de todo esto también está la presión que ejerce el ambiente. ¿Ya? Pero esa presión que ejerce el ambiente se podría decir que son adaptaciones en realidad, más que evolución y todas adaptaciones que pueden tener los organismos. En un primer tiempo es una adaptación, ¿ya? Pero si tú mantienes las condiciones a lo largo del tiempo, se convierte en una condición evolutiva. Si a lo mejor esa cuestión de las polillas hubiera seguido, hubieran desaparecido todas las blancas y hubieran quedado puras negras. Pero es que ahí no estamos hablando de que la polilla blanca pasó a ser negra, porque estamos hablando de dos polillas Se diferentes. extinguió. Por eso te estoy diciendo que las dos existían, ¿ya? Las dos existían, estaba la posibilidad de salir blanco o salir negro. Pero frente a las condiciones ambientales, en un momento se vio favorecida una y después cambió y se vio favorecida la otra. Si esas condiciones se mantienen en el tiempo, puede ser que la menos favorecida desaparezca. ¿Ya? Y eso ya es evolución. Y obviamente la evolución tarda tiempo. Pero también existen que aparecen de repente cambios así inmediatos. Pero para que cambie completamente y después todos los seres humanos tengamos cola, va a pasar tiempo. Porque tiene que empezar en el fondo a hacer ese modelo cada vez más común en la población. Y más, y más, y más, y más. Y eso tarda generaciones. ¿Hay algún cambio descrito en eso rápido? Sí, sí. Sobre todo cambios de coloración, ya en algunos insectos que tienen generaciones más rápidas, se ha visto ese tipo de cambios. ¿Ya? Bien, Darwin. Darwin, ya que estamos discutiendo todo eso, ¿cierto? Él propone justamente que los organismos cambian primero. Que la verdad es que era algo que no se aceptaba muchísimo, porque primaba mucho el creacionismo, donde la teoría era que Dios creó las cosas de manera perfecta e invariable. ¿No? Si pueden cambiar, ¿qué dijiste? Te quemo. ¿Ya? Entonces nadie se atrevía a decir nada. En cambio Darwin, con las observaciones que hizo en su viaje, ¿cierto?, lo vio ese cambio gradual. Ahí en el archipiélago, ¿cierto?, de Galápagos, él sobre todo vio ese cambio gradual en los pinzones. En las distintas islas vio que habían unos pajaritos que tenían ciertas similitudes, pero también tenían unas diferencias. ¿Ya? Y hizo una escala donde vio que había un cambio gradual en estos pajaritos. Por lo tanto, él dijo que claramente los organismos cambian. ¿Ya? ¿Y cambian en función de qué? De la adaptación al medio. Claramente la otra teoría de Darwin, también hay que mencionar a Wallace, que tiene las mismas teorías, Darwin-Wallace, es la selección natural. ¿Cierto? La selección natural es la que determina hacia dónde evolucionamos. Y esa es la presión ambiental. Y esto está muy relacionado con una selección sexual. Directamente. Porque un individuo, por ejemplo, a ver quién me traduce esto, que es el título real del libro. ¿Qué dice? En el origen de las especies, por el significado de la selección natural o de la preservación de De la raza la favorecida. raza, claro. El struggle no sé lo que es. La lucha por la vida. La lucha por la vida. ¿Ya?
Perfecto. Ella, es lingüe. Bueno, son compañeros, ¿cierto? Bueno, entonces lo que esto quiere decir, que toda la existencia es una lucha para los seres vivos. Él vio muchas cosas que así lo representó. Y todo esto tiene que ver con que si yo estoy mejor adaptado a un ambiente, ¿cierto? Voy a utilizar mejor los recursos. Si utilizo mejor los recursos, tengo más energía. Si tengo más energía, voy a poder competir con mayor fuerza por la reproducción. Y si yo me reproduzco, ¿cierto? Aseguro que mi modelo va a estar presente en la generación siguiente. Y ahora mis hijos van a tener la posibilidad de reproducirse y ese modelo cada vez va a estar más presente. Y eso puede llegar a desplazar a otro modelo. ¿Ya? Para que una especie evolucione tiene que cambiar su ADN. ¿Vos activaste genes? Podría estar sí relacionado directamente. ¿Ya? En el fondo, generalmente, aunque sea un cambio de coloración, lo más probable es que esté relacionado con un cambio en alguna estructura de ADN. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay especies que tienen, que son, bueno, son de la misma especie, pero dependiendo del lugar de donde viven, tienen, por ejemplo, patrones de coloración diferentes. Claro. Ahí estamos hablando solamente de una adaptación o estamos hablando de una evolución. No, en ese caso puede ser simplemente una adaptación. ¿Ya? ¿A qué tendríamos que ir? Si estos dos individuos, al tener estos patrones de coloración distinta, yo los vuelvo a juntar, si ya no se reconocen en la reproducción, es porque claramente están marcando un cambio evolutivo y ya se están constituyendo como especies distintas. ¿Ya? Eso pasa mucho. Y eso está pasando mucho porque, como les decía, ahora se utiliza el análisis molecular del ADN. Y eso pasa, que de repente dentro de una misma especie tú tienes más variación en el ADN que entre familias distintas. Entonces, claro, como herramienta tecnológica uno dice, al comparar el ADN mitocondrial, con eso tengo toda la panacea de la cuestión. Pero no, hay que incorporar todas las técnicas para poder decir realmente si está existiendo o no una divergencia evolutiva. ¿Ya? Bien. Hay una diferencia entre Linneo y Darwin. Linneo simplemente dijo que los organismos no cambiaban y Darwin dijo que sí cambiaban. ¿Ya? Es tal vez una cosita muy perspicaz, pero es importante. Bueno, claramente el sistema de Darwin, al aceptar este cambio gradual, ¿cierto? Es una mejora al sistema de clasificación, porque permite que estos sistemas de clasificación vayan variando. Estamos en hora de recreo. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o seguimos de largo? Al seguir de largo nos vamos un minutito más. Podría ser. No, yo digo perfecto porque después que no se puede. 5 minutitos de recreo. No, pero me pareció a las 11. Tiene que decir rápido porque... Recreo.